Entonces, vamos a empezar el día de hoy. Vamos a ver lo que son las identidades trigonométricas, ¿sale? Eh, Previo a esto, nosotros ya habíamos platicado, bueno, ya habíamos trabajado incluso con lo que son las funciones trigonométricas, ¿sale? Recordemos que pues, las funciones trigonométricas son funciones que ya están establecidas y que nos ayudan a calcular ángulos o lados de nuestros triángulos y que también a partir de nuestras funciones trigonométricas deriva lo que son las leyes de senos y cosenos, ¿sale? Al mismo tiempo, el día de ayer, pues estuvimos viendo la conversión de radianes a grados y pues la conversión de radianes a grados también tiene que ver precisamente con lo que son las identidades y las funciones trigonométricas, ¿sale? Como tal, para poder comprender qué es una identidad trigonométrica, primero debemos de comprender qué es una ecuación como tal. Entonces vamos a escribir aquí ese concepto de lo que es una ecuación, ¿sale? Ecuación, pues hemos utilizado muchas, pero ¿cuál es en sí la definición de ecuación? ¿Quién me puede decir qué es una definición de ecuación? Pero en sí, ¿cuál es la definición de una ecuación? Una ecuación va a ser una igualdad, ¿sale? Entre dos expresiones. Por lo tanto, cuando decimos que una ecuación es una igualdad, quiere decir que por lo tanto va a tener el signo de igual de por medio, ¿sale? Entonces, si nosotros lo escribimos, vamos a tener un signo de igual y vamos a tener una expresión. ¿Cuál puede ser esa expresión? Podemos tener, por ejemplo, x más 3 igual a 5. Entonces, aquí tenemos una igualdad. X más 3 va a ser igual a 5. Y el signo de igual nos está marcando que se trata efectivamente de esa igualdad. ¿Sale? Por lo tanto, una ecuación va a ser una igualdad entre dos expresiones. Pero no cualquier expresión, sino que estas expresiones van a tener variables. ¿Qué son las variables? ¿Y qué son las constantes? Una variable va a ser una letra. Cualquier letra, puede ser X, puede ser A, puede ser C, puede ser cualquier letra que nosotros querramos. Y al ser una variable, quiere decir que va a cambiar el número o su valor, ¿sale? Dependiendo de la situación en la que se encuentre. En este caso tenemos X más 3 igual a 5, por lo tanto nuestra variable va a ser X, que es igual a 2. ¿Por qué? Porque 2 más 3 nos va a dar 5, ¿sale? Esta es una ecuación simple, es una ecuación sencilla. Supongamos que tenemos la siguiente ecuación. 2x es igual a 6. En este caso, nuestra x vale 3. ¿Por qué? Porque 2 por 3 nos va a dar 6. Y se cumple precisamente que hay dos expresiones y tienen una igualdad. Estamos diciendo que son iguales, ¿sale? Ya si nos vamos a cálculo diferencial, cálculo integral, vamos a seguir encontrando letras, vamos a seguir encontrando valores y vamos a tener que seguir encontrando igualdades, ¿sale? Entonces, hasta aquí, esto es una ecuación. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que entender a partir de la ecuación? A partir de la ecuación, vamos a entender el siguiente concepto. Lo siguiente que quiero que recuerden o que quiero que aprendan aquellos que no lo saben, es lo que es una identidad. ¿Qué será una identidad hablando de matemáticas? Karen, Pues no sé. ¿no? ¿Sepa la bola también? Vale. Cuando hablamos de una identidad, vamos a decir que es igual una ecuación, pero esta ecuación es válida para todos los valores de las variables. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros le vamos a asignar un valor a alguna variable, pero ese valor va a aplicar para todos. Entonces vamos a poner, por ejemplo, que tenemos 2x, ¿sale? 2x, nosotros podemos decir que es igual a x más x, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto de x más x? Si yo sumo x más x, me va a dar 2x. Por lo tanto, yo estoy asumiendo que de este lado voy a tener 1 y 1, ¿cierto? 1 más 1 me va a dar 2. Por eso es que yo escribo 2x. Entonces, en este caso, si yo tengo 2x, esta x sigue valiendo 1. ¿Por qué? Porque 2 por 1 me va a dar 2x. Por lo tanto, x sigue valiendo 1. Otro ejemplo, porque ya vi sus caras de, Si yo tengo, por ejemplo, nuevamente vamos a poner 2x.
Y acá tengo otra vez mi x más x. Y yo digo que en este caso, por ejemplo, x vale 20 y esta x vale 20. Si yo sumo estas dos x, ¿cuánto me va a dar acá? Va a dar 40. Pero, por ejemplo, esta x de aquí también vale 20. Esto que yo estoy haciendo en este momento es darle una identidad a mis variables. ¿Cuál es esa identidad? Que x vale 20. Por eso, entonces, si yo digo 20 más 20, me va a dar 40. Entonces aquí lo podemos poner 40. Y de este lado, yo tengo una x que vale 20 y lo multiplico por 2. Por lo tanto, aquí hay 40 también. ¿Sale? La identidad es eso, que todas las letras valgan lo mismo en una ecuación. Si yo digo que x vale, por ejemplo, 10, por lo tanto, también van a valer 10 acá. Entonces, 10 de aquí más 10 de acá, 20. 10 por 2 me va a dar 20. ¿Sale? Hasta aquí. ¿Dudas con lo que es una identidad? ¿No? Vale. Le subimos entonces 10 rayitas de nivel. Vamos a ver entonces, por lo tanto, lo que son las identidades trigonométricas. ¿Sale? Las identidades trigonométricas nos hacen referencia precisamente a ecuaciones que como tal ya parten de lo que es la trigonometría, es decir, de funciones trigonométricas. Por lo tanto, estas funciones van a estar relacionadas y van a tener una identidad. ¿Qué quiere decir esto de identidad? Lo voy a escribir aquí abajo. Cuando hablamos de identidades trigonométricas, nosotros ya conocemos las 6 identidades trigonométricas. Tenemos seno, tenemos coseno, tenemos tangente y después tenemos las recíprocas, que se acuerdan, o si las recuerdan, estas eran la cotangente, la secante y la cosecante. La escribo acá abajo, ¿sale? Entonces, estas 6 identidades trigonométricas, perdón, estas 6 funciones trigonométricas hasta aquí, pueden ser también al mismo tiempo identidades trigonométricas, es decir, van a tener un mismo valor, pero van a tener el mismo valor siempre y cuando el ángulo sea el mismo. Entonces le ponemos aquí que serán identidades cuando el ángulo sea el mismo. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo voy a trabajar con el seno de A, también el coseno de A y también voy a trabajar con la tangente de A. ¿Sale? Vamos a trabajar con lo mismo en todos esos puntos. Entonces, por ejemplo, si escribimos aquí tangente de A, esto, para que sea una identidad, debe de ser exactamente lo mismo en sus identidades. Entonces, va a ser seno de A sobre el coseno de A. ¿Sale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para que sea una identidad, nosotros queremos averiguar cuánto vale la tangente de A. Pero para que sea una identidad, el seno con el que voy a trabajar va a ser el de A también y el coseno va a ser también el de A. ¿Sale? Nosotros habíamos trabajado previamente con lo de SOHCAHTOA, ¿se acuerdan? Era SOHCAHTOA. Y en este caso utilizábamos, por ejemplo, el seno y ya resolvíamos. Utilizábamos el coseno y resolvíamos. Utilizábamos la tangente y resolvíamos. Pero los utilizábamos de manera separada, ¿sale? Nunca los utilizábamos de manera conjunta. Entonces, cuando hablamos de identidades trigonométricas, vamos a trabajar precisamente con el seno, el coseno y la tangente de manera conjunta para que nos ayuden a resolver problemas. Esto mediante lo que son las identidades trigonométricas, ¿sale? Ahora, ¿qué queremos decir cuando hablamos de una identidad trigonométrica? Vamos a resolver un muy breve ejemplo. Supongamos que tenemos que A vale 30 grados, ¿sale? Y nosotros queremos identificar su identidad trigonométrica. Entonces vamos a decir que la tangente, que es lo que tenemos escrito de ahí, de 30 grados, es igual al seno de 30 sobre el coseno de 30. ¿Sale? Entonces, si fijan, tenemos lo mismo. Podemos resolverlo en este momento, los que tienen a la mano su calculadora. Si calculan la tangente de 30, les va a dar exactamente 0.57. Y después, si ustedes mismos hacen esta operación de dividir el seno de 30 entre el coseno de 30,
les va a dar también 0.57. Seno de 30 sobre coseno de 30. Y esto nos va a dar 0.57. ¿Sale? Por lo tanto, ¿qué se está cumpliendo? Se está cumpliendo que en esta parte, esto que tenemos aquí, toda esta operación de aquí, que ya rayoné, es exactamente igual a lo que vimos en la parte de acá, donde decíamos que nuestras X valían una identidad. Por ejemplo, X vale 20, por lo tanto 20 más 20 nos va a dar 40, porque 2 por 20 da 40, ¿sale? Y acá se cumple eso. La tangente de 30 es igual a 0.57. ¿Por qué? Porque tangente de 30 es lo mismo que el seno de 30 sobre el coseno de 30. Entonces tenemos este valor, ¿sale? Y no nada más puede ser con este ejemplo, o sea, pueden ser muchos otros ejemplos. Por ejemplo, si sacamos ahorita, vamos a sacarla muy rápidamente, la tangente de 45. ¿Y dónde está mi calculadora? Debe estar acá abajo. Entonces, tenemos tangente de 45, lo escribimos aquí. Tangente de 45 nos va a dar un resultado de 1. Y después sacamos el seno de 45 entre el coseno de 45, nos va a dar 1 también, ¿sale? Entonces podemos decir que el seno de 45 sobre el coseno de 45 nos va a dar 1 también, ¿sale? Hasta aquí, ¿dudas? ¿No? ¿Vamos bien? No, ¿No? ¿No vamos bien o no hay dudas? no hay dudas. Ok, está bien, qué bueno que no hay dudas. Ahora, ¿qué es lo nuevo que vamos a ver? Nosotros ya conocemos las 6 identidades trigonométricas, ¿cierto? Pero vamos a trabajar ahora con lo que son sus equivalentes en radianes. De ahí la importancia de ayer haber revisado precisamente los radianes. Entonces, para eso les voy a pasar una tablita, que esta tablita, para que la copien así de rápido si quieren, y ya después les digo en qué va a consistir la actividad del día de hoy, que en realidad es algo muy simple, pero que nos va a servir bastante a largo plazo. Entonces, déjenme doy acceso a Alberto, que va llegando. Entonces, vamos a ver. Vamos a escribir ahora una tablita o un formulario que son los equivalentes en radianes. Entonces, estos equivalentes en radianes o equivalente radian son precisamente las fórmulas de lo que son las identidades trigonométricas, ¿sale? Me gustaría decirles que hay una forma muy fácil de aprendérselos, pero la verdad es que no conozco cuál es esa forma muy fácil de aprendérnoslos. Entonces, por ello, ustedes van a hacer un formulario en casa bien mono, chulo, reprecioso, con estas identidades. Entonces, nosotros sabemos ya la parte del seno, que decíamos que si la resolvíamos era cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sale? Pero en este caso, cuando hablamos de una equivalencia en radianes, no tiene que ser o no es necesariamente seno sobre la hipotenusa, perdón, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? El seno, en realidad, en su equivalencia en radianes, es coseno sobre cotangente. Después tenemos el coseno, que es igual al seno sobre la tangente. Y después de esto, tenemos la tangente, que la acabamos de ver, que es igual a seno sobre coseno. Si alguien sabe o encuentra o identifica una forma fácil de aprendérselo, estaría súper genial que nos la compartiera, ¿sale? Yo no les digo una porque la verdad es que no sé una forma fácil de aprender y memorizar todo esto. Entonces, aquí tenemos 3 de las identidades, 3 de las funciones trigonométricas esenciales, pero en su equivalencia en radianes, ¿sale? ¿Por qué? Porque recuerden que cuando nosotros hablábamos de un triángulo, teníamos nuestro triangulito y en este triangulito pues teníamos lo que eran teníamos un ángulo principal, teníamos un cateto opuesto, una hipotenusa y un cateto adyacente. Sin embargo, ¿por qué estamos dando ahorita la equivalencia o por qué se llaman equivalentes en radian? Porque esto habla de cuando tenemos un círculo precisamente y en este círculo no tenemos como tal un triángulo, ¿sale? Si nosotros partimos de aquí a aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a formar un semitriángulo, pero si nosotros lo ampliamos, ¿cuál va a ser la característica que tiene este semitriángulo? Nuestro triángulo, para que sea completo, debe de estar en esta posición. Pero, ¿qué característica tiene este triángulo aquí?
que este triangulito que estamos dibujando en este momento tiene esta parte que está curvada. Al tener esta curva, no podemos aplicar, por lo tanto, las funciones trigonométricas que ya conocíamos de manera regular, sino que esta curvita nos obliga a que lo convirtamos o le demos una equivalencia en radianes, que son estos que estamos resolviendo en este momento, ¿sale? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque cuando nosotros lleguemos o cuando empecemos a ver algunos cálculos un poco más específicos, nosotros vamos a tener un plano cartesiano, ¿sale? Entonces vamos a tener nuestro planito. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que el seno, el coseno y la tangente van a dejar de ser triángulos. Vamos a dejar de tener este tipo de gráficas. Y vamos a comenzar a tener gráficas que tengan círculos y que tengan parábolas y que tengan circunferencias. Entonces, al tener estas circunferencias, estas parábolas o estas formas, si nosotros dibujamos nuestro triángulo, va a estar correcto, pero al mismo tiempo vamos a tener que identificar estas curvaturas. Y estas curvaturas las vamos a identificar precisamente con la equivalencia de los radianes. Hasta aquí, ¿dudas? ¿Comentarios? No se pongan las manos en la cara. Da la sensación de que se están frustrando y todavía no es nada difícil. Ok, entonces voy a borrar estos dibujitos de aquí y voy a escribirles las otras equivalentes en radian, ¿sale? Vale. Entonces, las siguientes equivalentes en radian son precisamente las funciones recíprocas que ya tenemos aquí, ¿sale? ¿Cuáles son esas? Una de ellas, pues, es precisamente la cotangente, que es cotangente es igual a coseno sobre seno, ¿sale? La secante va a ser secante, es igual a tangente sobre seno. Y finalmente, la cosecante va a ser igual a cotangente sobre coseno. Entonces, con esto ya tenemos prácticamente nuestras 6 funciones trigonométricas, pero con su equivalente en radianes, ¿sale? A partir de esto, pues nosotros ya podemos resolver precisamente todas nuestras identidades trigonométricas. Como ya les expliqué, nos va a servir para gráficas un poquito más complejas. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, en realidad todas estas funciones o todas estas equivalentes tienen una relación, ¿sale? Y ahorita les explico por qué es que se escriben en esta posición. Entonces, ¿qué es lo último? Lo último va a ser una simple lista de lo que ya sabemos. Sabemos que existe el seno, sabemos que existe, déjenos escribo en el centro, tenemos el seno, tenemos el coseno, tenemos la tangente, tenemos la cotangente, tenemos la secante y finalmente la cosecante, ¿sale? Todas y cada una de estas son funciones. Tenemos tanto las funciones naturales como las funciones recíprocas, ¿sale? Cuando hablamos, recuerden que de funciones recíprocas hablamos precisamente de funciones que pueden ser contrarias o que son contrarias a las funciones originales con las que ya hemos trabajado, ¿sale? Entonces, nosotros tenemos que, por ejemplo, el seno va a ser inverso o va a ser contrario al coseno, ¿sale? Entonces vamos a tener esto, perdón, a la cosecante. Después, el coseno es inverso o es recíproco a la secante. Y finalmente la tangente va a ser inversa con la cotangente, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos, por ejemplo, que la tangente es igual al seno sobre el coseno. Y finalmente tenemos que, por ejemplo, la cotangente es igual al coseno sobre el seno. Ahora, de esto que les acabo de decir, pues esto es realmente lo que nos importa o lo que más nos interesa, porque si se fijan, estas que tenemos aquí, estas últimas dos, son con las que resolvimos los primeros ejemplos de precisamente las identidades trigonométricas, ¿sale? Son las que realmente valen para este tipo de ejercicios. A partir de estas dos que tenemos aquí, nosotros podemos resolver la mayoría de los ejercicios. Es como, por ejemplo, cuando vimos leyes de senos y cosenos. Si se dieron cuenta, únicamente vimos ley de seno y ley de coseno, pero como tal no vimos una ley de tangente. ¿Por qué? Porque a partir de la ley de senos y cosenos, nosotros podemos resolver el 99% de los ejercicios. Entonces, estas dos de aquí son las que realmente más me interesa que aprendan o más me interesa que se memoricen, porque son con las que vamos a poder resolver la mayoría de los ejercicios, ¿sale?